De vuelta al programa. Ha venido esta noche José Amalio Graterol. Él vive en Caracas, es un alto dirigente del partido Frente Venezuela de María Corina Machado, es un brillante abogado penalista, defendió en su día a la jueza Afiuni, un juicio que todavía no ha cesado y estuvo preso por ello. José Amalio Graterol, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jaime. Vivo en Coro, Estado Falcón, y bueno, voy mucho a Caracas, por supuesto. Bueno, habrá visto a Lilian, que dijo hoy en una rueda de prensa, Leopoldo López pide ir a votar en las elecciones regionales de octubre, hay que salir de la dictadura con votos y con calle. ¿Qué opinas de eso? Con todo el aprecio que se le puede tener a Lilian Tintori y sobre todo también a Leopoldo López, creo que es un señalamiento absolutamente incongruente. ¿Por qué? Porque en el 2014, precisamente, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, los dos hombres privados de libertad hoy por la dictadura de Nicolás Maduro, salimos con esos tres líderes a la calle a generar la salida del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Nosotros decíamos, es una dictadura de ese momento, y otros grupos políticos de oposición nos decían, ustedes son unos exagerados. Sí, Capriles entre ellos. Principalmente. Nosotros decíamos que venía una crisis humanitaria y nos decían, no, ya va. Sí. Lo que pasa es que es una economía de puertos y las medicinas están en los puertos, no sean exagerados. Nosotros decíamos que teníamos que exigir la renuncia de Nicolás Maduro con el pueblo en la calle, y nos decían ingenuos. Ingenuo es quien pensara que esa renuncia era voluntaria, era con la presión del pueblo en la calle. Ahora, después de toda esa lucha que generó la privación ilegítima de libertad y una condena inconstitucional contra Leopoldo López, y la privación ilegítima de libertad contra el alcalde Ledesma, que generó la prohibición de salida del país de María Corina Machado, pero que además de eso generó la muerte de Geraldine, la muerte de varias personas, de Redman, de varios muchachos que lucharon por la libertad en la salida. Eso se enfrió con un diálogo donde se reconoció a Nicolás Maduro por otros factores de la oposición en Miraflores comiendo tequeño. Pero espera un momentito. ¿Por qué crees que Leopoldo López ha cambiado de posición? ¿Lo han ablandado en la cárcel? ¿Le han exigido que apoye a las regionales a cambio de que esté bajo arresto domiciliario? Eso sería una especulación de mi parte decirlo. Lo que sí puedo decir es que no es coherente esa posición. No puede ser coherente una posición de una persona que está privada de libertad. ¿Tú no la compartes? No la comparto en lo absoluto. ¿Qué crees que debería decir Leopoldo? Que no podemos ir a unas elecciones regionales con un CNE que está manipulado por el régimen, sin separación de poderes, como lo hemos visto todos los venezolanos, donde no hay derecho, no hay Estado de Derecho en Venezuela, pero además de eso, reconociendo una Asamblea Nacional Constituyente, quien está fijando la fecha para las elecciones regionales y quien adelantó eso para octubre es la Asamblea Nacional Constituyente, con algo espectacular. Se inscribieron todos corriendo, pero no hay fecha, es octubre, pero nadie sabe qué día es. Hay fecha. Ahora, pero no es solo Leopoldo, ¿no? Es también Capriles, Borges, Ramos Salub, Guevara, es decir, casi toda la dirigencia opositora, ustedes no, en Vente Venezuela. ¿Por qué digamos, las principales cabezas de la oposición venezolana avalan, cohonestan el fraude electoral anunciado de las elecciones de octubre? ¿Cuál es tu explicación? Es muy fuerte lo que voy a decir, pero ¿qué? Es la realidad. Es colaboracionismo con un régimen mafioso y asesino que hay en Venezuela. Es lamentablemente la cohabitación con un régimen que mató a los muchachos en las protestas. ¿Pero colaboran a cambio de qué? ¿Qué beneficio obtienen? Ellos hablan de no perder los espacios, en virtud de buscar unas gobernaciones que son artificiales, unas gobernaciones que no van a tener efectivamente. Pudieran ganar una elección porque el gobierno trata de ver si es que hay esa elección. Pero además... ¿Tú crees que no habrá elecciones en octubre? Yo pienso que es posible que no haya. ¿De qué fecha es, Jaime? No hay Tú que una estudias fecha. tanto Venezuela, uno que está pendiente de eso. Ahora, ¿tú has visto alguna vez en tu vida un candidato a algún cargo público que se inscriba para que voten por él y él no sabe qué día es? Y estamos a fines de agosto. Las elecciones son en octubre y no hay un día. Y hoy solo asistieron 55 diputados a la Asamblea Nacional, donde votaron 14 millones. A la legítima. Donde hay 112 diputados opositores. Fueron 55. O sea, no hubo quórum. No hubo quórum y se iba a discutir las denuncias hechas, importantes, por la Fiscal General de la República. ¿Y por qué no van los diputados de la legítima Asamblea Nacional a sesionar? Porque el 10 de diciembre tienen unas elecciones primarias para escoger los candidatos de la unidad, y en vez de estar en su función para la cual fueron electos el 6 de diciembre, están haciendo campaña.
un carnaval electoral, cuando en Venezuela lo que hay es un carnaval de miseria, de hambre y de pobreza. O sea, de 112 van 55. Sí. ¿Ah? Todos los de 20 de Venezuela estuvieron presentes. Claro, 55 de 112 es una locura. O sea, 57 no fueron. No fueron. No fueron. Pero espérame un ratito. Dices que va a haber primarias. ¿Qué fecha dijiste? Es el 10 en septiembre. de septiembre. El 10 de septiembre hay primarias para las elecciones de octubre que no tienen fecha. Que no sabemos cuándo es. Y los 57 que no fueron hoy, que tienen un mandato como diputados de 5 años, ¿quieren ser candidatos? No los 57, pero muchos de esos 57. ¿Pero eso es legal? Si son diputados por un mandato de 5 años, ¿cómo vas a ser al mismo tiempo candidato a gobernador? Es legal, pero es inmoral. Va en contra de la ética. Se hizo campaña en el año 2015 para ser diputado parlamentario, para nombrar un CNE que no se nombró en su momento, para nombrar los magistrados que se nombraron en última hora y fueron dejados al garete, fueron dejados todos a la libre. Algunos se han tenido que ir del país, otros están en embajadas, claro. Otros como el doctor Ángel Serpa estuvo torturado y privado de libertad en las mazmorras del SEBIN. Pero ¿cómo van a estar en un carnaval electoral con el poder electoral de Televisao y Luzana? Ahora, ¿de qué partidos políticos son estos diputados, los 57 en parte? Tengo mucho cariño a mucha gente de esos partidos políticos, pero son de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Primero Justicia y de Nuevo Tiempo. Esto es tremendo. Un Nuevo Tiempo es de Rosales. Sí, que no creo que sea una oposición clara. No, por supuesto que no. Entonces, y con mucho dolor uno tiene que decir, después del golpe fallido contra la Asamblea Nacional a fines de marzo, después de los más de 130 muertos, abril, mayo, junio, julio, da la impresión de que Maduro ha ganado la partida de ajedrez. Maduro ha prevalecido, ha ganado en las calles y ha ganado también en los votos, porque la oposición va como comparsa. Por eso es que tú decías hace rato que veía las calles desoladas. Es una realidad. Se le ha dado oxígeno al régimen, han desilusionado a la población venezolana, porque el mismo día que Smartmatic, la empresa que hace las elecciones en Venezuela fraudulenta, y siempre ha sido fraudulenta, pero por primera vez la empresa que reconoce votos lo dice. Y dice a lo mejor 1 millón de votos, cosa que es falsa, pero ese mismo día, claro, ese mismo día Reuter dice que a las 7 de la noche solo habían votado 3 personas, y a las 10 de la noche sale el CNE de Televisao y Lucena diciendo que eran 8 millones de personas. Sí. Ese mismo día. Sí, Reuter dijo 3.400.000. Donde todo el país le quedó claro que hubo un fraude electoral en una Asamblea Nacional Constituyente cubana, ilegal, inconstitucional, que no se le consultó al pueblo venezolano. Ese mismo día, el diputado secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alud, expresidente de la Asamblea Nacional, dice, vamos a las elecciones regionales. Eso es una incongruencia absoluta, eso es una incoherencia, eso es cohabitar con el régimen y es algo peor. Es legitimar un régimen que todo el mundo, como decía hoy Macron, lo está deslegitimando, está diciendo que es una dictadura. Las dictaduras no se cambian con elecciones. Las elecciones son procesos de expresión del pueblo en las democracias. Y en Venezuela hay una dictadura militarista, mafiosa, enrollada con temas terroristas a nivel mundial. Y estos señores van a una elección. ¿A dónde van? Al matadero. Muy bien dicho, tenemos que ir a la publicidad, pero además es una deshonra a los, no sé si 130 o más víctimas, caídos, abatidos por la dictadura. Es una deshonra. Es una traición a esa muerte que se dijo que no van a ser en vano. Y si es así, Jaime, no van a ser en vano esas muertes, porque esos muchachos que salieron de sus casas, de sus colegios, de dejar el PlayStation y ir a luchar en la calle por la libertad de Venezuela, no luchaban por un gobernador de un estado, luchaban por la libertad del país y que la gente pudiera salir de abajo en Venezuela y tener un futuro promisor, no esta desgracia de que la gente come basura en la calle y que la gente está muriendo de hambre y 2 niños desnutridos al día en Caracas mueren. Regresamos después de la pausa con José Amalio Graterol. No nos dejen solos. Estoy conversando con José Amalio Graterol, que es un brillante político venezolano, dirigente de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Por cierto, ¿cómo está María Corina? Muy bien, con mucho ánimo, actuando siempre coherentemente. Lo que se dice con lo que se hace y no decir una cosa y hacer otra. Te ruego que le hagas llegar mis saludos más cordiales y respetuosos, ¿no? Acá la quiero mucho yo a María Corina. ¿Cómo no?
¿Cuál es, en tu opinión, si tú y yo no creemos que con votos vamos a derrotar a Maduro, ¿no?, que las elecciones están amañadas, y si en las calles los muchachos comprensiblemente están decepcionados de la dirigencia opositora y ya no están dispuestos a salir a arriesgar sus vidas, ¿cómo vamos a salir de Maduro, José Amalio? Bueno, nosotros en 20 Venezuela estamos montando una alianza ética, una alianza con todos los sectores. La MUD, que se vaya a seguir haciendo una alianza electorera, una coalición electorera, Ustedes no que en quieren ser democracia parte de eso. estamos deslindados de la MUD mientras estén asistiendo a unas elecciones. Hacen bien. Eso es faltarle el respeto al pueblo venezolano, Hacen bien. a los familiares de quienes murieron, a la memoria de quienes murieron, pero además de eso a todo el que salió a la calle a luchar arriesgando su vida. ¿Y cuál es la agenda? ¿Cómo salimos de Maduro? Se está montando una alianza, una verdadera unión nacional, donde esa alianza ética es con valores, con principios, donde se está tratando de llevar a esa alianza a todo lo que son la sociedad civil, a los sindicatos, a los gremios, a lo que representa realmente la sociedad civil. Pero ¿no a crees que hay esos, que incluir a esos que también? a esos que sí se paran a aplaudir las sanciones económicas a un régimen genocida como el que tenemos Pero no hoy en día alcanza en la Venezuela. sociedad civil. Hay que incluir a la sociedad militar. Bueno, nosotros hemos hecho Tenemos que el llamado, convencer al ejército de que saque a Maduro. le hemos hecho el llamado en varias oportunidades a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores militares, ustedes están matando al propio pueblo. Señores militares, volteen las armas no contra el pueblo. Maldito sea el soldado que utiliza su arma contra el pueblo. Eso decía Simón Bolívar. Y le hemos pedido varias veces más, le hemos dicho a los familiares de los militares, señores, hablen ustedes con su familiar. Un militar venezolano digno no puede estar golpeando al pueblo venezolano. ¿Y por qué y tiene que respetar la Constitución. ¿Y por qué el no una ejército figura. no hace eco a esos pedidos de ustedes? ¿Por qué? Bueno, Jaime, yo creo que adentro del ejército, al igual que en la sociedad venezolana, hay mucho descontento. Lo que pasa es que quienes dominan el ejército, esos señores gordos, con muchas camionetas carísimas y que viven felices dentro de la desgracia que vive Venezuela, tratan de apagar eso que está hoy en el ejército venezolano. La sociedad venezolana es tan igual entre los civiles que están en contra del régimen de Nicolás Maduro como dentro de la Fuerza Armada Nacional. Eso posiblemente lo vamos a ver. ¿Tú crees que Maduro va a caer este año? ¿Tú crees que el ejército lo va a sacar o eso no va a ocurrir? Es lo que quisiéramos que Nosotros ocurriera. estamos trabajando para que Maduro salga del poder. Este año. Lo antes posible. Lo antes Cada día posible. que pasa, Jaime, son más muertos. Cada día que pasa es más desgracia. Cada día que pasa tú ves a más gente comiendo basura en la calle. Cada día que pasa vemos cómo se le aplica, como dije antes, la pena de muerte a cualquier persona que llegue a un hospital en Venezuela porque no hay medicinas. Sí. Es aterrador imaginar que Maduro puede durar un tiempo más en el No, poder. hay que sacarlo cuanto y antes. para eso necesitamos volver a levantar al pueblo en la calle, pacíficamente, pero muy contundentemente como se hizo Si Trump anteriormente. te llama por teléfono y te dice, José Amalio Graterol, ¿qué puedo hacer yo para liberar Venezuela? ¿Qué le contestarías? Sigue aplicando sanciones para ahorcar económicamente al régimen de Nicolás Maduro. Aquí se habla de invasión cubana, tenemos de hace 18 años en Sí. Venezuela, Castro comunista en Venezuela. ¿Qué sanciones económicas le pedirías? Yo te digo una cosa, Jaime, yo creo que hay que evitar que el gobierno venezolano siga teniendo, el gobierno, porque no es Venezuela, ellos dicen que son Venezuela, no son Venezuela, claro que no, es son una quienes camarilla. tienen secuestrado el poder en Venezuela, debe verse sin dinero. Yo creo que las sanciones de tipo petrolera son importantes para De acuerdo. Venezuela. Si Trump te dice, José Amalio, ¿qué te parece si hacemos una operación Noriega? Entramos, capturamos a los jefes de la dictadura, los traemos a la justicia por narcotraficantes y se convoca elecciones en 30 días. ¿Qué le dirías? Sería muy triste. Yo creo que es importante Tú le dirías no, mejor no. seguir presionando con las sanciones económicas y que eso sea lo último que pueda hacer un gobierno de otro país. Yo creo que podemos los venezolanos lograr esa salida. No la descarta, nadie la descarta, como dijo el mismo. Pero por ahora le Donald diría Trump. sanciones Yo creo que hay económicas, que seguir con las sanciones duras. económicas y ahorcar económicamente un régimen que con ese dinero que se han saqueado de Venezuela, que han utilizado para el mal de Venezuela, no lo tengan en la mano y pueda el pueblo venezolano rebelarse ante una tiranía militarista, mafiosa, que hasta de narcotraficante está señalada a nivel mundial. Gracias por venir, ha sido un gran placer conocerte, ha sido un honor conversar contigo y te felicito de corazón, porque estás a la altura de las circunstancias, del desafío histórico. Ojalá hubiera más opositores como tú en Venezuela. Un aplauso para José Amalio Graterol. Gracias. Gracias.
De vuelta al programa. Ha venido esta noche José Amalio Graterol. Él vive en Caracas, es un alto dirigente del partido Frente Venezuela de María Corina Machado, es un brillante abogado penalista, defendió en su día a la jueza Fiuni, un juicio que todavía no ha cesado y estuvo preso por ello. José Amalio Graterol, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jaime. Vivo en Coro, Estado Falcón, y bueno, voy mucho a Caracas, por supuesto. Bueno, habrá visto a Lilian, que dijo hoy en una rueda de prensa, Leopoldo López pide ir a votar en las elecciones regionales de octubre, hay que salir de la dictadura con votos y con calle. ¿Qué opinas de eso? Con todo el aprecio que se le puede tener a Lilian Tintori y sobre todo también a Leopoldo López, creo que es un señalamiento absolutamente incongruente. ¿Por qué? Porque en el 2014, precisamente, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, los dos hombres privados de libertad hoy por la dictadura sí. de Nicolás Maduro, salimos con esos tres líderes a la calle a generar la salida del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Nosotros decíamos, es una dictadura de ese momento, y otros grupos políticos de oposición nos decían, ustedes son unos exagerados. Sí, Capriles entre ellos. Entre ellos. Principalmente. Nosotros decíamos que venía una crisis humanitaria y nos decían, no, ya va. Sí. Lo que pasa es que es una economía de puertos y las medicinas están en los puertos, no sean exagerados. Nosotros decíamos que teníamos que exigir la renuncia de Nicolás Maduro con el pueblo en la calle, y nos decían ingenuos. Ingenuo es quien pensara que esa renuncia era voluntaria, era con la presión del pueblo en la calle. Ahora, después de toda esa lucha que generó la privación ilegítima de libertad y una condena inconstitucional contra Leopoldo López y la privación ilegítima de libertad contra el alcalde Ledesma, a los muchachos en las protestas. ¿Pero colaboran a cambio de qué? ¿Qué beneficio obtienen? Ellos hablan de no perder los espacios. En virtud de buscar unas gobernaciones que son artificiales, unas gobernaciones que no van a tener efectivamente. Pudieran ganar una elección porque el gobierno trata de ver si es que hay esa elección. Pero además... ¿Tú crees que no habrá elecciones en octubre? Yo pienso que es posible que no haya. ¿De qué fecha es, Jaime? No hay Tú que una estudias fecha. tanto Venezuela, uno que está pendiente de eso. Ahora, ¿tú has visto alguna vez en tu vida un candidato a algún cargo público que se inscriba para que voten por él y él no sabe qué día es? Y estamos a fines de agosto. Las elecciones son en octubre y no hay un día. Y hoy solo asistieron 55 diputados a la Asamblea Nacional, donde votaron 14 millones. Legítima. A la legítima. Donde hay 112 diputados opositores. Fueron 55. O sea, no hubo quórum. No hubo quórum y se iba a discutir las denuncias hechas importantes por la fiscal general de la República. ¿Y por qué no van los diputados de la legítima Asamblea Nacional a sesionar? Porque el 10 de diciembre tienen unas elecciones primarias para escoger los candidatos de la unidad, y en vez de estar en su función para la cual fueron electos el 6 de diciembre, están haciendo campaña. Un carnaval electoral, cuando en Venezuela lo que hay es un carnaval de miseria, de hambre y de pobreza. O sea, de 112 van 55. Sí. ¿Ah? Todos los de 20 de Venezuela estuvieron presentes. Claro, 55 de 112 es una locura. O sea, 57 no fueron. No fueron. No fueron. Pero espérame un ratito, dices que va a haber primarias, ¿qué fecha dijiste? El 10 de septiembre. El 10 de septiembre hay primarias para las elecciones de octubre que no tienen fecha. Que no sabemos cuándo es. Y los 57 que no fueron hoy, que tienen un mandato como diputados de 5 años, ¿quieren ser candidatos? No los 57, pero muchos de esos 57. ¿Pero eso es legal? Si son diputados por un mandato de 5 años, ¿cómo vas a ser al mismo tiempo candidato a gobernador? Es legal, pero es inmoral. Va en contra de la ética. Se hizo campaña en el año 2015 para ser diputado parlamentario, para nombrar un CNE que no se nombró en su momento, para nombrar los magistrados que se nombraron en última hora y fueron dejados al garete, fueron dejados todos a la libre. Algunos se han tenido que ir del país, otros están en embajadas, otros como el doctor Ángel Serpa estuvo torturado y privado de libertad en las mazmorras del SEBIN. Pero ¿cómo van a estar en un carnaval electoral con el poder electoral de Televisao y Luzana? Ahora, ¿de qué partidos políticos son estos diputados, los 57 en parte? Tengo mucho cariño a mucha gente de esos partidos políticos, pero son de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Primero Justicia y de Nuevo Tiempo. Esto es tremendo. Un Nuevo Tiempo es de Rosales. Sí, que no creo que sea una oposición clara. No, por supuesto que no. Entonces, y con mucho dolor uno tiene que decir, después del golpe fallido contra la Asamblea Nacional a fines de marzo, después de los más de 130 muertos, abril, mayo, junio, julio,
da la impresión de que Maduro ha ganado la partida de ajedrez. Maduro ha prevalecido, ha ganado en las calles y ha ganado también en los votos, porque la oposición va como comparsa. Por eso es que tú decías hace rato que veías las calles desoladas. Es una realidad. Se le ha dado oxígeno al régimen, han desilusionado a la población venezolana, porque el mismo día que Smartmatic, la empresa que hace las elecciones en Venezuela fraudulentas, y siempre ha sido fraudulenta, pero por primera vez la empresa que reconoce votos lo dice. Y dice a lo mejor 1 millón de votos, cosa que es falsa, pero ese mismo día, más. Claro, ese mismo día Reuter dice que a las 7 de la noche solo habían votado 3 personas, y a las 10 de la noche sale el CNE de Tibisay y Lucena diciendo que eran 8 millones de personas. Sí. Ese mismo día. Sí, Reuter dijo 3.400.000. Donde todo el país le quedó claro que hubo un fraude electoral en una Asamblea Nacional Constituyente cubana, ilegal, inconstitucional, que no se le consultó al pueblo venezolano. Ese mismo día, el diputado secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, expresidente de la Asamblea Nacional, dice, vamos a las elecciones regionales. Eso es una incongruencia absoluta, eso es una incoherencia, eso es cohabitar con el régimen, y es algo peor. Es legitimar un régimen que todo el mundo, como decía hoy Macron, lo está deslegitimando, está diciendo que es una dictadura. Las dictaduras no se cambian con elecciones. Las elecciones son procesos de expresión del pueblo en las democracias. Y en Venezuela hay una dictadura militarista, mafiosa, enrollada con temas terroristas a nivel mundial, y estos señores van a una elección. ¿A dónde van? Al matadero. Muy bien dicho, tenemos que ir a la publicidad, pero además es una deshonra a los, no sé si 130 o más víctimas, caídos, abatidos por la dictadura. Es una deshonra. Es una traición a esa muerte que se dijo que no van a ser en vano. Y si es así, Jaime, no van a ser en vano esas muertes, porque esos muchachos que salieron de sus casas, de sus colegios, de dejar el PlayStation y ir a luchar en la calle por la libertad de Venezuela, no luchaban por un gobernador de un estado, luchaban por la libertad del país, y que la gente pudiera salir de abajo en Venezuela y tener un futuro promisor, no esta desgracia de que la gente come basura en la calle y que la gente está muriendo de hambre, y 2 niños desnutridos al día, es más, que generó la prohibición de salida del país de María Corina Machado, pero que además de eso generó la muerte de Geraldine, la muerte de varias personas, de Redman, de varios muchachos que lucharon por la libertad en la salida. Eso se enfrió con un diálogo donde se reconoció a Nicolás Maduro por otros factores de la oposición en Miraflores comiendo tequeño. Pero espera un momentito, ¿por qué crees que Leopoldo López ha cambiado de posición? ¿Lo han ablandado en la cárcel? ¿Le han exigido que apoye a las regionales a cambio de que esté bajo arresto domiciliario? Eso sería una especulación de mi parte decirlo. Lo que sí puedo decir es que no es coherente esa posición. No puede ser coherente una posición de una persona que está privada de libertad. ¿Tú no la compartes? No la comparto en lo absoluto. ¿Qué crees que debería decir Leopoldo? Que no podemos ir a unas elecciones regionales con un CNE que está manipulado por el régimen, sin separación de poderes, como lo hemos visto todos los venezolanos, donde no hay derecho, no hay Estado de Derecho en Venezuela, pero además de eso, reconociendo una Asamblea Nacional Constituyente. Quien está fijando la fecha para las elecciones regionales y quien adelantó eso para octubre es la Asamblea Nacional Constituyente, con algo espectacular. Se inscribieron todos corriendo, pero no hay fecha, es octubre, pero nadie sabe qué día es. Fecha. Ahora, pero no es solo Leopoldo, ¿no? Es también Capriles, Borges, Ramos Alup, Guevara, es decir, casi toda la dirigencia opositora. Ustedes no, en 20 Venezuela. ¿Por qué digamos, las principales cabezas de la oposición venezolana avalan, cohonestan el fraude electoral anunciado de las elecciones de octubre? ¿Cuál es tu explicación? Es muy fuerte lo que voy a decir, pero ¿qué? Es la realidad. Es colaboracionismo con un régimen mafioso y asesino que hay en Venezuela. Es lamentablemente la cohabitación con un régimen que mató